Episodio acá en Recomendaciones con Fran, y hoy vamos a estar hablando de un libro, también podremos titularlo, catalogarlo como de divulgación, pero más que nada nos vamos a meter en el campo de la filosofía, y me estoy refiriendo al libro que, como ya podrán haber visto en el título de este episodio, se titula Irracionalidad, una historia sobre el lado oscuro de la razón, de Justin Smith. Para comenzar, Justin Smith es un filósofo norteamericano, un libro que comenzó a escribir en el 2019, por lo que tengo entendido salió la primera versión, y el año pasado con el tema de hace 2 años, perdón, en el 2020 con el tema de la pandemia, lo reeditó haciendo algunas modificaciones y adoptando ejemplos más actualizados en relación a lo que estaba sucediendo, y se volvió a imprimir en 2020, y bueno, hace poco tiempo se hizo la traducción al español, y justo lo conseguí el otro día en la librería, lo vi y me gustó. Es un libro muy interesante porque vamos a cuestionar la razón, se va a cuestionar cómo la percibimos normalmente o como creemos que es. Y esto me refiero a que diversas teorizaciones y desde diferentes épocas se ha considerado al ser humano, al hombre, como el único animal que posee razón, el único animal capaz de razonar, o que somos seres racionales y emocionales, o también que somos seres emocionales pero utilizamos la razón. Bueno, partiendo de estas premisas, lo que nos va a proponer Justin Smith, no es el primer autor que propone esto tampoco, pero sí uno que lo saca ahora en la actualidad, y quizás eso lo hace más llevadero, es la idea de pensar a la razón como parte de la naturaleza, como algo natural, y ahora nos vamos a ir adentrando un poquito más en esto. Y también va a proponer que toda razón, todo acto de razón científico, por ejemplo, va acompañado de un acto de irracionalidad, y que la irracionalidad es una condición humana, y es parte de nuestra condición como humanos, que siempre la irracionalidad está presente en todos los momentos de la historia. No hay algún momento de la historia en el cual no haya estado presente la irracionalidad, y esto es algo que él va a ir trabajando a lo largo de todos sus capítulos. Es un libro que a mí me atrajo desde el primer momento por cómo está narrado, ya que al comenzar el capítulo nos narra una situación en el siglo V a.C., cuando asesinan, no me acuerdo ahora el nombre, era un nombre creo de una persona griega, de las personas que habían decidido que las matemáticas eran racionales y se habían descubierto los números irracionales, y este miembro de como esta secta, como él la llama, no quería divulgar que existían los números irracionales, los números con decimales, y este miembro lo había divulgado al público en general. Entonces como que ya existía la historia de la irracionalidad, y por divulgar eso, que en realidad tenía que ser un secreto, lo asesinaron. Y desde ahí es que comienza todo esto que Smith va a ir narrando a lo largo del libro. Es un libro que la genealogía que se va haciendo es detallada, porque como vemos comienza desde el siglo anterior, pero no es que hace una genealogía completamente exhaustiva como si fuera un libro de historia, sino que va mechando componentes de la antigüedad, de cómo surge la irracionalidad y la razón, las dos cosas, cómo van surgiendo y desarrollándose de la mano, mezclado con ejemplos de actualidad y situaciones actuales y pensadores actuales, ¿no? O pensadores que han influenciado mucho el tema de la razón, como Kant con su gran famoso libro Crítica a la razón pura o Crítica al juicio, depende de la traducción que uno encuentre. Y lo que él va a proponer va a ser desde el primer capítulo esto de que la naturaleza es razón, o sea que la naturaleza tiene la razón, la naturaleza es racional y los que somos irracionales somos nosotros. Él dice que la racionalidad es parte de la naturaleza porque todo lo que está en esta está guiada por leyes infalibles, y a modo de justificación va a usar, por ejemplo, a la astronomía, la subida y las bajadas de la marea como algo racional. También va a utilizar ejemplos, que esta es la parte una de las partes que más me llamó la atención, que es utilizar a los animales, sobre todo a los pulpos, citando artículos y libros que recopilan investigaciones sobre la racionalidad e inteligencia de estos animales maravillosos y cómo son racionales
pero no en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino en otro sentido que tienen racionalidad los animales. Y también algo que el autor dice que es muy interesante es que él va a dividir el libro en diferentes formas en cómo la irracionalidad se manifiesta y lo va a articular tanto la irracionalidad, la historia de esta, desde las maneras colectivas como en las maneras individuales. De forma individual, la irracionalidad, dice el autor, se manifiesta a través de los sueños, las emociones, las pasiones, todo esto afectado por el consumo de alcohol, drogas, no es que todo eso. Y la irracionalidad de manera colectiva se manifiesta a través de la religión, el misticismo, las narraciones, las teorías conspirativas, la retórica, la sexualidad que escapa a sus roles prescriptos, las pseudociencias, ¿no? Esto va a ser un capítulo muy interesante que tiene sobre el tema. Y en estos capítulos va a ir introduciendo esta idea de la racionalidad que tiene la naturaleza, porque es racional y nosotros somos los irracionales que buscamos encontrar razón en la naturaleza. Y en el capítulo 2, que es un capítulo muy interesante que se titula La razón es parte de la naturaleza o algo así, y acuña el término no-brainers, que en español sería sin cerebro, para referirse a las acciones que no requieren de un gran esfuerzo de pensamiento. Y si nos ponemos a pensar, y diferentes investigaciones, por ejemplo, las de Kahneman y Tversky sobre las heurísticas y los juicios, muestran que todo el tiempo hacemos intuiciones rápidas, veloces, no pensamos muy detenidamente todo el tiempo, y esto lleva a generar la irracionalidad también, que es lo que plantea el autor. Y esta es la frase que les quería comentar, que dice así: los seres naturales son encarnaciones de la razón, pero no poseedores de razón, son no-brainers propiamente dichos. Es decir, nosotros somos encarnaciones de la razón porque somos un producto de la naturaleza, que es lo que él va a ir justificando a través de estas investigaciones sobre las mareas, la astronomía, los pulpos, que nosotros surgimos de la razón, pero que no la tenemos la razón, sino que la tenemos que ir desarrollando, ir descubriendo. Y también todos estos argumentos que él va a ir esbozando y construyendo a partir de la reconstrucción histórica y de las investigaciones para demostrar a la irracionalidad como una condición meramente humana, es que la diferencia entre la sinrazón y la razón a veces es una línea muy finita que cuesta mucho diferenciar, una línea divisoria con muchos matices, con muchos grises, y que cuesta. Como va a ir tomando, por ejemplo, en el capítulo de los sueños, ahí uno puede ver cómo en un momento histórico, y en diferentes momentos históricos, imaginemos que llegó hasta el psicoanálisis en 1900 y pico, estas ideas locas de que los sueños tienen un significado, y que hoy se ha demostrado que no tienen ningún significado, que son procesos neuronales para asentar la información del día y demás en las neuronas y borrar, por decirlo de alguna manera, la información que no es tan útil o que no sirve. Se consideraba como desde las tribus antiguas hasta casi la actualidad con el psicoanálisis, como dije, que los sueños tenían un mensaje, que los sueños significaban una visión, que iba a suceder tal o X cosa, el misticismo que giraba en torno a eso. Entonces esto es muy interesante, cómo propone este giro, y también propone una distinción entre el arte y la ciencia, como el arte y la ciencia en algún punto no eran tan separados uno del otro, pero luego, a medida que la ciencia fue incrementándose, fue aumentando sus campos disciplinares, fueron surgiendo diferentes ciencias y los métodos científicos se fueron perfeccionando, se iba a comenzar a asumir al arte como una parte de la sinrazón, como una parte irracional, en una parte en la que la ciencia no puede opinar del arte y el arte no puede opinar de la ciencia, porque ni uno ni otro tienen sus propios conocimientos sobre lo que es. Y también algo muy interesante que trabaja en otro de sus capítulos es cómo el arte, la irracionalidad, los sueños, el arte, sí, los sueños se convierten esto irracional en arte. Y otro tema que también está destinado es pensar la época
del iluminismo como una época no tan racional como se cree, sino también pensarla como algo irracional, como una época en la que brilló un esplendor de irracionalidad y se dan ejemplos muy interesantes sobre el tema. Por otro lado, para recalcar, puede parecer un libro pesado para su lectura. A mí no me resultó pesado. Sí durante toda la primera parte, sí ya casi llegando al final del libro me resultó algo denso porque el autor lo aclara, que él no quiere darle fama a gente que sea desprestigiosa o que haya cobrado fama con la pandemia, por ejemplo, gente que sea antivacunas, que crean esas cosas, o gente que crea en el terraplanismo, por nombrarlos. Entonces utiliza ejemplos de la política norteamericana. Y esto es algo que, bueno, quizás algunos personajes los conocemos, otros no, y lo puede hacer más difícil de bajar a un plano más real, pero hay momentos en los que prácticamente se destina a destilar su odio contra el Partido Republicano, sobre todo contra Donald Trump. Entonces lo hace medio tedioso, porque para mí pierde seriedad, que está bien que dé ejemplos de política si quiere, porque pueden ser ilustrativos, pero en algunos momentos se pone muy sentimentalista, por así decirlo, criticando todo y diciendo básicamente porque no está en contra de los republicanos y demás. Entonces eso hace que se pierda un poco el interés. Para ejemplificar la irracionalidad en la actualidad que va a usar Smith son el tema de las pseudociencias, que él lo titula pseudociencias, o creo porque es absurdo, que lo presenta de una forma interesante, en vez de como lo titula, también nombra como hechos alternativos o alternativas a los hechos. Y para ejemplificar todo esto va a hablar de la astrología, la gente antivacuna, la diferencia con la gente que hace charlatanería, que son charlatanas en vez de negacionistas, cuáles son sus diferencias, por qué son irracionales y cómo es que surgen estos movimientos en la actualidad, donde nos percatamos de ser una época también racionalista, donde surge la racionalidad y demás, donde prevalece o prevalecería la idea de la racionalidad sobre otro tipo de ideas. Y es muy interesante cómo lo trabaja y lo plantea. También va a plantear el tema de Internet, que ese es un tema muy interesante, sobre cómo Internet es una máquina de irracionalidad en la actualidad, de generar fake news, y un montón de cosas más, datos falsos y todo, para generar conceptos de irracionalidad. Es un libro interesante porque nos invita a pensar la irracionalidad y la racionalidad como dos conceptos diferentes. No dos conceptos diferentes, sino como dos caras de la misma moneda, y no es que la línea divisoria entre uno y otro son tan tajantes, sino que estos dos temas se entrecruzan y generan nuevos tipos de racionalidad e irracionalidad, y que por cada acto de racionalidad hay un acto nuevo de irracionalidad que lo contradice, lo confronta al acto de racionalidad. Pero también hay que tener cuidado con la racionalidad, porque la racionalidad, a veces, y esto también lo plantea, puede terminar convirtiéndose en una bestia, en un monstruo, que se come a sí mismo con sus juegos de retórica y perdiéndose en argumentos irracionales. Es muy interesante el libro, nada más yo le cambiaría la última parte que no me gustó por el tema que se pone denso con las críticas políticas, pero todo lo demás es muy interesante para todos aquellos a los que les ha interesado la racionalidad o quieran saber un poco más sobre la historia y la irracionalidad. Lo recomiendo mucho. Es un libro de fácil lectura, ya que no se necesitan conocimientos previos en filosofía, porque todo lo que se nombra está desarrollado para que uno lo entienda, y se nombran pocos conceptos filosóficos. Lo que yo nombré de Kant, que se nombra en el libro, no se trabaja la obra de Kant, sino que se lo nombra y se comenta algo y se explaya en lo que va a desarrollar posteriormente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio, este tema nuevo de la irracionalidad, y si les gustó recuerden compartirlo, y pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en iVoox, todo como Recomendaciones con Fran, y nos vemos en el próximo episodio.